La experiencia de Colombia con la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue muy importante. Fue muy importante porque realmente fue el primer acuerdo comercial que negoció Colombia con un país desarrollado y adicionalmente que cubrió una serie de temas que, como la propiedad intelectual o como los temas sanitarios y fitosanitarios, básicamente estaban ausentes de casi todos los demás acuerdos comerciales, excepto el de la Comunidad Andina. El acuerdo con los Estados Unidos exigió por parte de Colombia la organización de un equipo negociador y la interacción de ese equipo negociador con la sociedad, con el interior del mismo gobierno, con otros gobiernos de la región andina, con el sector privado, con las organizaciones del sector civil y de la sociedad civil, y adicionalmente también exigió que se institucionalizara la figura de ese equipo negociador. En ese sentido se sacó un decreto que todavía está vigente que dice cómo está organizado, compuesto por un jefe negociador, por miembros que están compuestos por funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y adicionalmente por funcionarios del resto del gobierno que acompañan a ese equipo negociador. Tenemos la institucionalización de la llamado cuartelado, donde van todos aquellos interesados, empresarios, incluso miembros del Congreso de la República, sociedad civil, que van acompañándonos y en tiempo real van recibiendo los avances de las negociaciones. Entonces, en ese sentido fue muy útil porque generó toda una institucionalidad que es la que aún se utiliza para las negociaciones comerciales con otros países, entre otros, por ejemplo, ahora después de Comunidad Europea, países de Centroamérica y Corea, y ahora que se está terminando la negociación con Japón. Por otra parte, también la negociación con los Estados Unidos obligó también a generar un proceso sistemático que nos permitiera aproximarnos de manera ordenada a los diferentes temas y asuntos que se iban a tratar en la negociación. Por eso el equipo negociador, tanto del Ministerio como del resto del gobierno, tuvo todo un entrenamiento en negociaciones para que pudiéramos realmente concentrarnos en las cosas importantes, que nos pudiéramos concentrar en los asuntos de fondo en la negociación y no en cómo se lograban las cosas. Entonces, de esa manera evitábamos que los negociadores se engancharan o defendieran solamente un tipo de aproximación a las negociaciones y pudiéramos realmente estar intercambiando, digamos, en la negociación los temas importantes, valorándolos y sabiendo en qué momento podíamos ceder en algunas cosas para obtener otras. Entonces, eso también fue otra de las lecciones que tuvimos durante el proceso. Si bien al comienzo lo que captura la imaginación de las personas es la tabla de desgravación arancelaria, si se va a desgravar de manera inmediata, 5, 10 o 20 años un producto de sus niveles arancelarios. Eso pasa muy rápido. La verdad es que cuando ya se aplica el tratado, eso deja de ser lo más importante y se vuelve mucho más importante la negociación de las normas, de las reglas y de las obligaciones que contienen esos tratados. Y esas normas, reglas y obligaciones han llevado a que todos nuestros países de América Latina hayan observado que uno de los grandes beneficios de esta negociación de los tratados de libre comercio, empezando por el de Estados Unidos, es que obliga a la modernización de nuestras instituciones, a la modernización, por ejemplo, de nuestras instituciones sanitarias y fitosanitarias, aquellas que rigen las normas de calidad, a nuestras aduanas, y obliga también de una manera más sistemática a aproximarnos a las políticas, por ejemplo, de antidumping o de medidas compensatorias. Entonces, en ese sentido, se vuelve mucho más importante, por ejemplo, las medidas de defensa comercial que aquellas que tienen que ver con aranceles que ya entran en unos procesos y en unas listas de desgravación automática. Por otra parte, evidentemente estos tratados de libre comercio pues generan unas reglas del juego para el comercio, también para la inversión, porque tenemos capítulos de inversión en los acuerdos, y estas reglas del juego nos ayudan
a darle cierta certidumbre a los inversionistas y a darle cierta certidumbre a nuestros empresarios, porque ya pueden planear con una visión de largo plazo sus modelos de negocio, sus planes de negocio de exportación hacia los diferentes países con los que tenemos tratados de libre comercio. Entonces, en ese sentido, digamos, esto también ha ayudado a que varias empresas, varios empresarios y varias empresas en Colombia hayan podido empezar a atraer otros inversionistas, a atraer otras posibilidades de adquisición de tecnologías que les permitan usar a Colombia como base exportadora hacia los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, también esto ha ayudado a una mejor planeación y a una modernización de una parte importante de nuestras ofertas exportadoras, tanto manufacturera como agropecuaria, que también es muy importante en el sentido de que Estados Unidos es un gran importador neto de productos agropecuarios, especialmente productos de trópico. Todo esto, digamos, todos estos elementos, lo que ha conformado es también que ha permitido un cambio en la estrategia de desarrollo de nuestros países. Un cambio en la estrategia de desarrollo porque nuestros países normalmente estaban enfocados hacia la sustitución de importaciones, estaban enfocados hacia una lucha por la captura de rentas entre los empresarios que estaban compitiendo por un pedazo de ese mercado doméstico, cuando ahora ya lo que se abre es el mundo, un mercado donde todos caben, donde se pueden más bien complementar, donde muchos productores que antes no se hablaban porque eran competidores solamente en el mercado doméstico, ahora pueden hacer alianzas para llegar a penetrar mercados internacionales, y es en ese sentido también que permite entonces una visión mucho más basada en la competitividad, una visión mucho más basada en la innovación de productos, en la innovación de gestión empresarial, en la innovación de procesos que les permitan ser más productivos a nuestros aparatos, más productivos y sostenibles a nuestros sistemas productivos y de nuestras empresas, y de esa manera darle una mayor sostenibilidad en el tiempo a una nueva estrategia de desarrollo que involucra evidentemente estar mucho más abiertos al mundo, tener una proporción del Producto Interno Bruto de nuestros países más comprometida con los mercados internacionales, y en ese sentido también la posibilidad pues de generar, digamos, saltos importantes en nuestros niveles de desarrollo y evidentemente en la lucha por la reducción de la pobreza y la inclusión en nuestros países.